¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez vamos a empezar con el módulo de endocrinología y el primer video va a ser de enfermedades de la pituitaria. Ok, entonces para comenzar, como recordamos, la pituitaria pues está dividida en 80% el lóbulo anterior o la adenohipófisis y 20% el lóbulo posterior o la neurohipófisis. Entonces la adenohipófisis me va a secretar prolactina, hormona de crecimiento, ACTH, las gonadotropas, FSH y LH y la neurohipófisis, oxitocina y ADH, hormona antidiurética. Entonces, arriba de la hipófisis viene el quiasma óptico. El quiasma óptico, pues, es la confluencia del nervio óptico que viene del nervio óptico del ojo izquierdo y el nervio óptico del ojo derecho. Las fibras nasales de cada uno de los nervios se entrecruzan y, bueno, van hacia, pues, el lóbulo occipital. Entonces, esto está justo encima de la hipófisis. Y aquí más arriba está el hipotálamo, donde están las ciertas neuronas que estimulan la secreción de las hormonas tanto de la adenohipófisis como de la neurohipófisis. Es común que un tumor de la hipófisis me pueda presionar el quiasma óptico y causarme síntomas de falta de visión. Entonces, claro, si vamos a decir el quiasma óptico trae en la porción pues más del centro, tiene información de ambos lados nasales, entonces imagínense que este lado del ojo atrapa pues la visión esta que está aquí, que se llama la visión temporal, podemos decir la parte más como lateral, entonces, y este lado nasal del ojo también, la porción más temporal, entonces al final lo que va a tener es una hemianopsia bitemporal, es decir, el paciente no va a poder ver en sus ambos lados pues temporales. Ahora especificamos un poco más esa parte. En cuanto a las hormonas que producen, bueno, en el caso del lóbulo anterior o de la pituitaria anterior, la adenohipófisis, 50-60% de lo que produce es prolactina. 15 a 20% de lo que produce es hormona de crecimiento. 10 al 15% es ACTH y 10 al 15% son las hormonas gonadotropas como FSH y LH. Entonces, claro, lo más común que voy a ver, pues, son cosas relacionadas a prolactina, pues más adelante vamos a especificar en eso. Entonces, referente a prolactina, eso es lo primero, la primera enfermedad que vamos a ver, hiperprolactinemia. Entonces, para hablar de prolactina, para hablar de hiperprolactinemia y de sus causas, vamos a repasar un poquito la parte de cómo es el eje. Entonces, arriba tengo los centros corticales superiores que me inhiben las secreciones del hipotálamo. Esta parte no es muy importante. Lo importante es que del hipotálamo, pues, ahí sale dopamina y TRH, que es la hormona liberadora de tiroides, o sea, de TSH. Entonces, la dopamina me inhibe prolactina y la TRH me estimula prolactina. Ahorita más adelante abarcamos esa parte. Luego, otra cosa que me puede estimular la prolactina es el estrógeno, por ejemplo, en el caso de embarazo. Y la prolactina me va a estimular las mamas y la producción de leche, pues eso obviamente en las mujeres, aunque puede suceder en los hombres también. Y me va a inhibir GnRH, es decir, las hormonas gonadotropas, y me va a inhibir FSH y LH. Entonces, ¿qué me interesa en este eje? ¿Qué puede causarme hiperprolactinemia, hipotiroidismo? Si tengo un paciente que, aquí ven hipotiroidismo, no produce adecuadamente tiroides, por ejemplo, tiene pues enfermedad de Hashimoto, entonces no produce adecuadamente ni la T4 ni T3, entonces la TRH va a ser estimulada, porque claro, como no produce, por el mismo eje, TRH va a estar estimulada. Entonces, TRH va a estimular la producción de TSH, pero al final TSH llega a la tiroides y no está haciendo nada porque, pues, por la enfermedad de base. ¿Qué es lo que pasa? TRH también estimula la secreción de prolactina. Entonces, un paciente con hipotiroidismo puede tener hiperprolactinemia, o sea, puede tener prolactina pues niveles más altos. Otro paciente puede ser paciente que está tomando ciertos medicamentos. Ajá, en el caso de medicamentos,
esto va más por el lado de dopamina. Por ejemplo, un paciente con esquizofrenia que toma antipsicóticos, entonces bloquea los receptores D2. Entonces, como bloquea los receptores de dopamina, esta dopamina no ejerce su efecto inhibitorio pues, en prolactina o en la adenohipófisis y entonces produce más prolactina. ¿Me explico? O sea, si no tengo dopamina, dopamina no inhibe y entonces produzco más prolactina. Esto pasa con varios medicamentos, por ejemplo, metoclopramida, las fenotiacinas, alfametildopa, reserpina, etcétera. Varios medicamentos. Lo clásico en los casos clínicos va a ser que un paciente está tomando un medicamento antagonista de dopamina y por tanto tiene niveles elevados de prolactina. Ok, otras causas son embarazo y lactancia. Entonces, si una paciente está embarazada o tiene lactancia, fisiológicamente van a ser elevados sus niveles de prolactina. Esto es lo primero que hay que descartar si tengo niveles elevados de prolactina. Claro, estás embarazada o estás lactando. Es lo más básico y lo primero. Eso es lo fisiológicamente normal. Es más, está incluso fisiológicamente normal que si uno le toma una resonancia magnética al paciente, una paciente embarazada, la adenohipófisis o la hipófisis va a estar agrandada de tamaño, pero porque es fisiológicamente normal que produzca más prolactina. Entonces, claro, por las partes fisiológicas del embarazo. Y ya la otra sería entonces un prolactinoma. Ok, en cuanto a los síntomas, del nivel elevado de prolactina va a depender de la persona o del paciente. Una cosa es si es mujer, otra cosa es si es hombre. Si es mujer, básicamente los síntomas van a ser aumento de producción de leche, pues aumento de producción de leche de las mamas, anormalidades menstruales como inhibe, GnRH, FSH, LH, pueden tener oligomenorrea, amenorrea por meses, etcétera, no menstruar. Con eso mismo, si tiene una hiperprolactinemia crónica, ustedes saben que falta de estrógeno puede causar pues osteoporosis y esto en las mujeres, entonces osteoporosis y osteopenia en casos crónicos de hiperprolactinemia. Infertilidad definitivamente, si inhibes NRH, inhibo FSH-LH, la persona puede ser infértil, claro, no va a tener los ciclos adecuados para quedar embarazada. Ginecomastia, esto puede ser tanto en hombres como en mujeres. En hombres, lo que sí podría haber de hiperprolactinemia es hipogonadismo, o sea, disminución del tamaño testicular, por ejemplo, disfunción eréctil y libido disminuido. Eso es lo que más ver en los hombres. Por eso es que los hombres también demoran más en presentarse al médico cuando tienen hiperprolactinemia, porque básicamente lo único que ven, no tengo líbido, y ya. Pero es más probable que se presenten si le empieza a salir leche del pezón. Ay, ¿qué me está pasando? ¿No? Pero los primeros síntomas como disminución del líbido usualmente no llegan tan rápido. Ok, entonces, estábamos hablando de que una de las causas es prolactinoma, ¿no? Entonces, un prolactinoma pueden ser dos tipos. Puede ser un microadenoma o puede ser un macroadenoma. Un microadenoma sería menor a 1 centímetro y macroadenoma sería mayor a 1 centímetro. ¿Qué es lo que pasa? Lo más probable, o sea, hay que imaginarse esto como fisiológicamente. Para que una célula se multiplique mucho más, pues, de lo normal, pero aún produzca prolactina, esta célula tiene que ser funcional. Usualmente cuando hablamos de cáncer, y especialmente cánceres, pues, malignos, estos cánceres usualmente no producen ningún tipo de hormona porque no llegan a ser células, pues, funcionales como tal, sino que son células que crecen desordenadamente. Entonces, el caso de los microadenomas es mucho más probable que este microadenoma sea secretor. Y eso es en el caso de todos los aumentos todos los tumores de pituitaria. Si tengo un microadenoma menor de 1 centímetro, lo más probable es que sí sea secretor, o sea, que esté produciendo prolactina. Entonces la persona se va a presentar con síntomas de aumento de prolactina. Ya habíamos hablado que en la mujer cómo son y en el hombre cómo puede ser. Por otro lado, en el caso de macroadenoma, que ya es más de 1 centímetro, es menos probable que el tumor sea secretor. En ambos casos, esto es un tumor benigno, crece lentamente, pero aquí es menos probable que sea secretor. Entonces, hay una opción donde el tumor puede secretar prolactina
o otra en donde el tumor pues crece y crece y crece y entonces pues ocupa el espacio de todas las otras células productoras de diferentes hormonas de la pituitaria y al final me queda un pan hipopituitarismo, ¿no? Entonces, es dependiendo. Claramente, el macroadenoma, como crece, es el que puede obstruir el quiasma óptico y entonces es el que me puede causar una hemianopsia bitemporal. Entonces, si tengo un macroadenoma y bastante grande, me puede causar una hemianopsia bitemporal a diferencia de el microadenoma que no me va a comprimir pues el quiasma óptico. Ok, entonces, ¿qué es lo importante en cuanto al diagnóstico? Bueno, el diagnóstico hay dos cosas importantes. Uno, excluir otras causas. Excluir otras causas. ¿Qué tenemos que excluir? Tenemos que excluir embarazo, o sea, mandarle una beta-HCG a la paciente. Tengo que excluir que está lactando la paciente. Tengo que excluir hipotiroidismo y tengo que excluir medicamentos que me puedan aumentar los niveles de prolactina. Esto es excluir. Hay ciertos niveles, por decirlo así. Si la paciente tiene los niveles de prolactina en 80, es decir, menor de 150 nanogramos por mililitro, si la paciente tiene los niveles bajos, sí es probable que sea hipotiroidismo, medicamentos, embarazo, lactancia, por ejemplo, 80, 90, 100. Si la paciente tiene los niveles arriba de 200 o arriba de 150 a 200, es casi o muy improbable o casi imposible que sea por alguna de estas causas. O sea, ya a estos niveles ya solo lo hacen los tumores. Entonces, si tengo una paciente que tiene niveles de prolactina 80, 90, 100, 110, 100, quizás hasta 120, ya, pero ya 100 como que ya empieza a ser elevado. Entonces, sí lo más ideal es encontrar estas causas. Si tengo una paciente donde los niveles son bien altos, usualmente hablo de una paciente porque ahí es más confuso el caso clínico. En un hombre es un poco más fácil, ¿no? Una vez que uno detecta que tiene niveles de prolactina elevados, ya es mucho más fácil en el camino en el hombre. Entonces, como iba hablando, si los niveles ya son muy altos, arriba de 150, arriba de 200, ya eso solamente usualmente es con un tumor, pues. La cantidad de prolactina usualmente se correlaciona con el tamaño del tumor. Por ejemplo, 100 nanogramos por mililitro, un tumor de 1 centímetro, 200 nanogramos por mililitro, un tumor de 2 centímetros, y así. En lo que les acabo de mencionar es donde va a ser la segunda parte, que es la de la resonancia. MRI en inglés. Yo le voy a hacer una resonancia, por ejemplo, de una mujer, puede ser una mujer embarazada, pero tiene los niveles de prolactina en 250, tengo que hacer una resonancia, porque sí es probable que tenga algo. Pero yo tengo una mujer embarazada, en 100, 80, no le hago nada. Entonces, los niveles ahí tienen bastante que ver. Entonces, tengo un paciente que está tomando antipsicóticos, pero también los niveles están en 250, hacer resonancia. Los niveles están en 100, 100, 120, es mucho mejor asumir que son los antipsicóticos los que le están elevando los niveles de prolactina. Entonces eso es con el diagnóstico. Primer paso siempre va a ser excluir. Y el segundo paso va a ser, bueno, ya tener la resonancia. Realmente no es el segundo paso. El primer paso, el paso cero, por decirlo así, es tener los niveles de prolactina. Que fue lo que se me olvidó mencionar brevemente. Eh, lo primero en todas las enfermedades de endocrino es siempre sacar los niveles de hormonas. En el caso de prolactina, sacar los niveles de prolactina. Eso sería lo primero. Lo segundo, excluir más exámenes de sangre, TSH, beta-HCG, etc. Y luego, ya que ya tengo todo esto, entonces hacer la resonancia. Entonces vamos a decir que este sería el paso cero. En cuanto al tratamiento, vamos a hacer una siguiente parte, aunque es corto. Básicamente dos puntos. Uno, siempre agonistas de dopamina. Siempre iniciar por ahí. Si, por ejemplo, sea que sea un tumor, o sea que sea un tumor, pues macroadenoma o no, igual agonistas de dopamina. O sea, lo que pasa es que los agonistas me van a servir más para los microadenomas, porque como producen prolactina, pues activamente también van a tener adecuadamente sus receptores de dopamina, y como se acuerdan que dopamina inhibe la secreción de prolactina,
yo le doy bromocriptina o cabergolina. Entre estos dos un poquito mejor cabergolina. Ajá. Bromocriptina o cabergolina, que con ellos van a disminuir los niveles de prolactina hasta un 10% de lo que era. O sea, si era 100 lo va a disminuir, me explico, hasta 10. Entonces, son bastante efectivos y funcionan en el 90% de los casos. Entonces, por eso es que es el primer manejo. Si este no funciona, entonces sigo a cirugía. Usualmente va a ser una resección transesfenoidal donde pues tanto otorrino y neurocirugía participan para retirarlo. Esto me va a servir más para los macroadenomas, pues lógicamente si son menos funcionales, menos activos o mejor diferenciados a esas células, lo más probable es que haya que resecarlo. Pero puede que el paciente pues tenga recurrencia hasta incluso un 50% de los casos. Entonces sería la segunda opción. Si no responde tanto a drogas como cirugía, lo tercero sería radiación. Ok, seguimos al siguiente. Ok, ahora vamos a hablar entonces rápidamente de acromegalia. Básicamente es por exceso de producción de hormona de crecimiento. Las causas van a ser básicamente un tumor, ¿no? Usualmente estamos hablando de un adenoma macroadenoma. Y bueno, raramente hay tumores ectópicos que pueden producir esto. No sé si recuerdan, pero básicamente la hormona de crecimiento estimula la producción del factor parecido a insulina o insulin like growth factor en el hígado. Entonces, pues esto es importante ahorita, más adelante lo vemos. Em, Acromegalia es lo que en los niños sería gigantismo. Es decir, si en los niños tienen un exceso de producción de hormona de crecimiento, van a ser pues gigantismo, personas de 3 metros y el estímulo del exceso de la hormona de crecimiento va a estimular el crecimiento en todo, como el gigantismo por la parte de los huesos, pero también en los órganos internos, etcétera. En un adulto, a diferencia, si tiene un exceso de producción de hormona de crecimiento, le va a causar lo que le llamamos coarse facial features en inglés o rasgos así como gruesos. Es decir, las manos van a aumentar de tamaño. Es más, las uniones entre donde están los huesos, pues los rasgos, las partes interfalángicas y metatarsofalángicas, etcétera, pues también van a ser más grandes, más agrandados, que es la única parte del hueso que puede crecer. La mandíbula va a tender a ser más grande, la nariz también va a ser más grande, el tamaño de la cabeza también va a agrandar. Incluso una de las cosas características dicen es que ya el tamaño de sombrero, cambio de tamaño de sombrero, es decir, necesita un sombrero más grande. El tamaño de los pies también va a aumentar. Como es hormona de crecimiento, entonces también va a aumentar el grosor de la voz, va a ser una voz más gruesa, aumentar la sudoración, por las glándulas sudoríparas son pues mayores, más, puede haber apnea obstructiva del sueño, va a aumentar los órganos internos de tamaño, el corazón, el pulmón, el hígado, los riñones, van a estar todos más grandes de tamaño. Incluso estos pacientes pueden tener enfermedades cardíacas como miocardiopatía hipertrófica, que sería una de las causas de posible muerte de estos pacientes, una miocardiopatía, falla cardíaca, etcétera. Y con eso pues viene hipertensión, arritmias, con las miocardiopatías vienen las arritmias, aterosclerosis acelerada. Estos pacientes en el caso de las mujeres van a tener anomalías menstruales o problemas menstruales porque el tumor va o sea, a veces cosecreta o a veces estimula que también se libere prolactina, entonces generaría problemas pues menstruales. Osteoartritis y neuropatía por atrapamiento, por ejemplo, síndrome de túnel carpiano en estos pacientes, porque como les dije, va a crecer los huesos, disminuyen los espacios fisiológicos normales, entonces el espacio fisiológico por donde pasa el nervio mediano va a estar disminuido y me puede causar síndrome de túnel del carpo.
Y bueno, osteoartritis, pues le dije que el espacio este aumenta, entonces, es más, estos rasgos se vuelven pues mucho más agrandados en estos pacientes. ¿Y qué más? Pues por último, también tienen disminución de la tolerancia a la glucosa, es decir, pueden tener niveles de glicemia un poco más elevados de lo normal e incluso pues un menor porcentaje de diabetes de fácil manejo, es decir, le doy un metformina, un par de drogas contra diabetes, pero no un tratamiento exagerado, sino un par de medicamentos y con eso resuelve la diabetes. Otro es pues dolores de cabeza y mianopsia bitemporal. Aquí ya les traje una imagen como para explicar mejor si esto es el nervio óptico y entonces aquí está el quiasma óptico, el tumor es este. Como les dije, las fibras nasales, que las fibras nasales me hablan de este lado de la visión, sería este lado de acá, este lado de acá, va a estar afectado y por lo tanto va a tener mianopsia bitemporal, es decir, la visión va a ser más que todo en el centro, pero pues los laterales no va a tener visión. Eso sería con los hallazgos clínicos de estos pacientes. Usualmente los casos van a ir más que todo hacia las partes de hallazgos clínicos. Algo que les gusta decir también es que, por ejemplo, el anillo ya no le cabe. El sombrero o los guantes que usaban ya no les cabe al paciente. Él tuvo que cambiar de tamaño de zapato. Son como claves que tienden a decir. La causa más común de muerte en estos pacientes son causas cardiovasculares. Eso es importante porque usualmente lo preguntan. Y por otro lado, en cuanto al diagnóstico, lo primero que voy a hacer es medir los niveles de IGF. Si están elevados, entonces luego mido los niveles de hormona de crecimiento. ¿Qué es lo que pasa? La hormona de crecimiento, pues por este ciclo y feedback, porque aquí esto produce IGF y esto estimula la producción de glucosa. Si yo le doy una prueba de tolerancia de glucosa ahora al paciente, es decir, le doy glucosa, los niveles de hormona de crecimiento deberían bajar. Entonces, no solo van a estar elevados los niveles de hormonas de crecimiento, sino que incluso le doy glucosa oral, 100 gramos, y aún así los niveles de hormona de crecimiento van a estar elevados. Entonces, ya eso sí llama apunta a diagnóstico de acromegalia. Entonces, lo tercero que haría sería una resonancia magnética o, bueno, CAT, usualmente resonancia magnética, para determinar el tamaño del tumor, la localización y la intervención. Entonces, eso es cuanto al diagnóstico. En cuanto al tratamiento, como son macroadenomas, usualmente lo ideal va a ser pues un manejo quirúrgico, cirugía. Resección transesfenoidal, como les había hablado para los macroadenomas de prolactina. Otra cosa que yo usaría, además de cirugía en estos pacientes, sería el manejo medicamentoso con ocreotide o antagonistas de somatostatina. Ocreotide o lanreotide. Estos van a disminuir hasta el 70% de los casos los niveles de hormona de crecimiento. Entonces, esos serían los dos pues, medicamentos principales. Efectos adversos puede ser colestasis o colecistitis de estos medicamentos. Y bueno, si no, ya hay otros manejos. Por ejemplo, si la cirugía no es curativa, puedo usar cabergolina o bromocriptina, como habíamos hablado de hiperprolactinemia, pues los agonistas de dopamina sirven, pero mucho menos, quizás un 10% de las veces. Pegvisoman sería un medicamento de segunda línea. Y bueno, si no, entonces pues radioterapia de tercero, ya sería la última instancia. Ni siquiera tercero, sería después de la parte de los medicamentos hasta de segunda línea, etc. Entonces, aquí terminamos con la primera parte de enfermedades de la pituitaria y seguimos en el siguiente video con hipopituitarismo.